Magistrado Valga, buenas tardes y bienvenido. Solo recordarle que tiene usted derecho a una exposición libre de 5 minutos. Si el tiempo no le es suficiente, puede utilizar 2 minutos adicionales para que complete su idea. Pasados los 7 minutos, entonces pasamos a una ronda de preguntas a cargo de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. El tiempo comienza a correr. Puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y gracias por permitirme auxiliarme de mis papeles. Eso fue una de las cosas que le dio mucha trascendencia al contraalmirante Lajara Burgos. Siempre andaba con sus papeles, porque en realidad la memoria de uno no es tan prodigiosa como la computadora para retener tantas cosas. Fíjese, señor presidente, yo primero, y ya esta parte le he traído a ustedes este pequeño pasaje de la Biblia. Ya este tiempo usted se lo va a regalar a Dios. Como viene de las Sagradas Escrituras, lógicamente que a los intereses de Dios no se le puede poner límite. Entonces, como esto viene de ese libro, yo quería leerle lo que a mi juicio ha sido la sentencia de mayor trascendencia que registra la historia. El rey y el juez que emitió esa sentencia nunca tuvo tantas maestrías como nosotros, ni en derecho constitucional, ni en derecho procesal penal, ni en derecho penal, ni en derecho civil. Y fíjese la solución que ese juez le dio a este caso. Eso lo recoge las Sagradas Escrituras, que es un libro escrito inspiradamente por 40 hombres que actuaron bajo la bendición del Espíritu Santo. Oiga lo que dice esto, señor presidente. Dice: un gran silencio cayó sobre la sala real de audiencias. Todos los ojos estaban fijos en el rey Salomón. Sus siervos se preguntaban cómo resolvería el joven monarca aquel complicado caso. Dos madres solteras compartían una habitación. Cada una había dado a luz un niño, más o menos en las mismas fechas. Por la noche, una de las madres, en forma accidental, se dio vuelta sobre su bebé y lo asfixió. Despertó muy temprano y notó que su hijo estaba frío e inmóvil. Entonces la angustiada mujer tomó el bebé dormido de su compañera de cuarto y colocó el bebé muerto en su lugar. Más tarde, cuando la otra mujer despertó, encontró al niño muerto y comenzó a lamentarse con dolor. Pero después de examinar al niño, se dio cuenta rápidamente que no era su hijo. Al mirar al otro lado del cuarto, ella vio a su compañera que sostenía firmemente a su hijo. Las dos mujeres comparecieron ante el rey, disputándose la posesión del niño vivo. «Este niño es mío», gritó una. «No, el niño muerto es el tuyo», contestó la otra. ¿Cómo podría el rey determinar quién era la verdadera madre? Salomón interrumpió el debate y le dijo a un guardia que tomara su espada y dividiera al niño vivo en 2 pedazos. Al principio el soldado pensó que el rey estaba bromeando, pero Salomón miró con ira la indecisión del soldado. Lentamente éste desenvainó su afilada y reluciente espada y avanzó hacia la mujer que sostenía el bebé. Rápidamente la verdadera madre se arrojó a los pies del rey y suplicó: «Dad a esta el niño vivo y no lo matéis». Pero la otra mujer dijo: «Ni para mí ni para ti, que lo partan». Entonces Salomón supo sin duda alguna quién era la verdadera madre. Y ustedes dirán, ¿dónde encontró Salomón la solución a ese caso? La encontró en la norma, en el derecho constitucional, en el Código Procesal Penal,
en el Código Penal? No, la norma la encontró en el sentimiento humano. Porque es que la ley no puede ser analizada de manera fría sin que usted involucre el sentimiento humano. Por eso actuó el rey Salomón con razonabilidad y pudo resolver ese caso. Ese es el aspecto más importante que tiene que tener un juez. Magistrado, un momentito. El magistrado pidió de entrada que ese tiempo no se lo contaran. Sí. Bien. Y ya consumió los 5 minutos. Vamos a comenzar. ¿Están de acuerdo que le comencemos el reloj de nuevo? Le regalemos. Bien. Sí. Va a ser los 5 minutos de nuevo. Bien. Bueno, pero es que... Ahora. Bien. Arranca. Bueno, gracias, señor presidente, por permitirme repostularme para estos 5 minutos. Mire, señor presidente, aquí hay... Yo quiero leerle, esto fue en el Diario Libre, porque este es el aspecto curricular que yo quiero presentar. El Diario Libre, el miércoles 15 de mayo del año 2013, el Diario Libre publicó una información. Eso es para que usted vea la visión que quien les habla tiene del derecho constitucional y los derechos fundamentales. Fíjense, el Diario Libre dice: juez Vargas declara inconstitucional plazo de las 24 horas. Y voy a explicarle en un momento qué eso significaba. Dice el Diario Libre: el juez de atención permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, declaró inconstitucional la parte final del artículo 224 del Código Procesal Penal, que ordena que una persona bajo arresto debe ser presentada ante el juez competente en un plazo de 24 horas. Eso es mediante el mecanismo de control constitucional difuso, que es la facultad y la obligación que tienen los jueces, y eso está insertado en la Constitución de 1844, en su artículo 125, de que los jueces están obligados a examinar la constitucionalidad de las leyes y no pueden dejar pasar ninguna ley inconstitucional sin examinarla. El magistrado fijó su criterio al responder un planteamiento de los abogados de los imputados Diógenes Isidro Gutiérrez Medina y Wilson Dacier Javier Nicasio, quienes pedían su inmediata prueba en libertad por no ser presentado en el plazo de 24 horas por ante el juez, a raíz de la imputación en la muerte del coronel de la policía Julián Suárez Cordero. Dice: consideró que desde el nacimiento de la República a los jueces les está prohibido aplicar cualquier norma de naturaleza adjetiva cuando ésta contravenga el contenido esencial de un enunciado constitucional. Asimismo, que el constituyente, mediante la inserción de un texto constitucional eminentemente cerrado, que no admite otra interpretación que no sea la estrictamente asignada, ha establecido en el artículo 40, numeral 5, toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las 48 horas de su detención o puesta en libertad. Planteó que cuando el legislador ordinario crea una norma que contraviene el contenido esencial de un texto constitucional, está rebasando los límites de su competencia y por lo tanto dicho precepto deviene en inconstitucional y así debe ser declarado por los jueces como garantes de la constitucionalidad en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Oiga, señor presidente, lo que escribió, porque quiero presentarle la visión del juez y la visión del doctrinario. El profesor Eduardo Jorge Parás, en un artículo publicado a raíz de esta decisión en el periódico Hoy del viernes 24 de mayo de 2013, el artículo se titula De las 48 a las 24 horas. Dice: el 29 de abril, en curso, el octavo juzgado de la instrucción, presidido por el juez José Alejandro Vargas Guerrero, autor de una obra excelente recientemente publicada sobre el Tribunal Constitucional y las garantías de los derechos fundamentales, esta obra está aquí, dictó una resolución en virtud de la cual declaró inconstitucional la parte infine del artículo 224 del Código Procesal Penal, que ordena que toda persona bajo arresto debe ser presentada ante el juez competente en el plazo de 24 horas. Y yo lo voy a explicar cuál fue el análisis del profesor Jorge Parás. Él decía que
había un plazo de 24 horas en el que el Ministerio Público, cuando arrestara a una persona, tenía que llevarla donde el juez. Pero la Constitución de la República establecía un plazo de 48 horas. En el análisis que hizo el profesor Jorge Prats, basado en el artículo 74.3 de la Constitución de la República, donde dice que cuando hay dos confrontaciones de normas fundamentales, el juez debe interpretar la que más favorezca al titular de ese derecho. Entonces, él decía que esa decisión que había dado de inconstitucionalidad era incorrecta, haciendo la interpretación en base a ese principio de favorabilidad. Sin embargo, ¿qué era lo que el juez decía? El juez lo que decía era que si la Constitución de la República había dado un plazo de 48 horas, ¿por qué el legislador ordinario tenía que bajar ese plazo a 24 horas? Le voy a graficar, señor presidente, un ejemplo claro y llano. Magistrado, ahora le quedan 2 minutos para que concluya su idea. Bien. Le voy a clarificar este ejemplo claro y llano. Por ejemplo, usted escribe un oficio en el Palacio de la Presidencia y en ese oficio usted establece que los funcionarios, los ministros y directores generales departamentales tienen que estar aquí en un plazo de 24 horas, pero no pueden llegar más de las 24 horas. Usted ese oficio lo emitió. De repente el consultor jurídico hace otro oficio y dice, miren, el presidente de la República quiere que todos los ministros y directores departamentales vengan a su despacho en un plazo de 1 hora. A la hora usted ve que todos los ministros, quizá corriendo, sudados, han venido aquí y están llenando los pasillos. Cuando llega el primer ministro y usted le dice, ¿por qué usted vino ahora? No, señor presidente, porque me llegó este oficio donde el consultor jurídico dice que vengamos aquí en un plazo de 1 hora. Lógicamente que usted va a llevar al consultor y le va a decir, pero yo le dije a usted, mire el oficio, que era en 24 horas, ¿por qué usted hizo otro oficio diciendo que es en 1 hora? Eso fue lo que pasó con el tribunal, con la Constitución de la República, que estableció un plazo de 48 horas y luego el legislador estableció un plazo de 24 horas. ¿Cuál fue el resultado? Ya finalmente, señor presidente, para no desesperarlo, porque yo sé que usted está cansado. No, lo que pasa es que hay una regla que es para todos igual. Sí. Y yo no puedo violarla. Y ya se terminaron los 2 minutos. Sí, entonces, pero déjeme decirle qué pasó, ya finalmente. Mire qué pasó. A raíz de esa decisión, fíjense lo que pasó. En la ley 1015, que fue la modificación de la ley del Código Procesal Penal. Magistrado, yo tiempo de preguntas para que responda esa parte que se le queda. Que alguien se lo permita, porque no quiero que lo que están, que a todos los participantes, todos los aspirantes, se les ha dado 7 minutos. No puedo, ya pasaron 12 y no puedo seguir. Bueno, señor presidente, los otros 5 usted se lo Sí, diga a Dios, no pero, a mí. Sí. No a mí. Magistrado, vamos a las preguntas y usted aproveche y hace sus conclusiones ahí. Bien. ¿Verdad? Va a tener tiempo, tiene 15 minutos. Nuevamente, buenas tardes, Alejandro Vargas. Alejandro, le voy a poner un caso hipotético. Un conductor que transita por la 27 de febrero se detiene en una esquina cualquiera, Tiradentes, y de repente se acerca un agente de tránsito y ve que el conductor no tiene cinturón de seguridad y levanta una infracción, le pone una multa. Resulta que el conductor ve a su alrededor, en su entorno, y hay 10 conductores sin cinturón de seguridad. Son 10 conductores de carro público. Y él le reclama, mira, pero aquí hay 10 conductores que no tienen el cinturón de seguridad. ¿Por qué a ellos tú no le impones la multa igual que a mí? En ese caso, ¿hay algún derecho constitucional conculcado a ese ciudadano? ¿Y qué mecanismo tiene él para restablecer ese derecho? Mire, yo lo que creo que ahí lo que hay es una falta de responsabilidad de la gente.
es que si está prohibido que usted ande sin cinturón de seguridad, y a usted cuando lo detuvieron sin cinturón de seguridad, fíjese, no importa que 10 por ahí anden sin cinturón de seguridad, cuando usted vaya donde el juez le va a preguntar, ¿usted tenía cinturón de seguridad? Él va a decir, yo no lo tenía. Bueno, tenemos que multarlo. Ya los otros, si lo dejaron ir, ya no es responsabilidad del ciudadano. Es una responsabilidad que tiene que asumir a la gente, porque si la ley dice que a todo el mundo, él tiene que asumirlo. Si yo no puedo decir que nadie pueda ir a alegar, ir donde un juez a alegar el principio de igualdad. Bueno, lo que tiene que es ir a reclamar de que la gente que tiene que hacer cumplir la ley ha sido negligente. Y son dos cosas distintas. Así que usted está faltando. En ese mismo orden, Alejandro, vamos a suponer que otro escenario son casas en la playa, violentando el espacio que debe dejar el de la playa y la calle, sí, los 60 metros de costa marina. Muchas casas, 20, 30, 40, todo un barrio, pero solamente a uno le ponen la infracción. Ese igual podría ser la misma queja, hay un derecho conculcado a él, o igual le van a aplicar la misma que el irresponsable es el inspector de costa o de... Bueno, lo que yo le estoy diciendo es lo siguiente, es que si la ley prohíbe que ahí no se puede construir y usted construye y solamente a usted le atacan, usted no puede ampararse en una ilegalidad para reclamar un derecho, porque usted sabe que eso es ilegal. Eso es ilegal. Eso es como el caso de los motoristas que usan cascos. Mire, por ahí pasan 80,000 motoristas y la gente no lo detiene. Pero el día que le parece, detiene a uno. Pero usted tenía su casco, no lo tenía. No lo tenía. Usted puede quejarse ahí donde el director de AME, pero a todo el mundo que le apliquen la ley, pero usted no estaba cumpliendo. Ahí usted no puede tratar de reclamar garantía de derecho cuando usted esté en falta. Gracias. Diputada Castillo. Buenas tardes, magistrado José Alejandro Vargas. El artículo 69, numeral 3 de la Constitución de la República, habla sobre el derecho a que se presuma inocencia y a ser tratado como tal mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. Pero por otro lado, el artículo 40 en su numeral 9 plantea: las medidas de coerción restrictivas de libertad personal tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar. Entre estas dos posibilidades, ¿no encuentra usted que existen contradicciones en estas disposiciones? No, realmente no. Fíjese por qué yo entiendo que no existen contradicciones. Mire, el tribunal alemán en 1954 creó lo que le llaman el principio de proporcionalidad. Crea un principio de proporcionalidad y dice que las medidas de coerción que se aplican tienen que ser proporcionales con el bien jurídico que se trata de resguardar. El doctor Jové Rodríguez habla de la prisión preventiva. Correcto. ¿Y qué dice él de la prisión preventiva? Es mala, pero es un mal necesario, sobre todo en un país subdesarrollado. En Estados Unidos no hay ese problema, porque en Estados Unidos todos los ciudadanos están debidamente identificados, todos los ciudadanos, el Estado tiene un control sobre ellos, pero aquí el juez no puede vivir de espalda a una realidad. Mire, aquí ahora que se está comenzando a organizar el sistema de identificación del ciudadano, que ya desde el nacimiento se le dota de identidades, aquí hay muchísima gente
que no hay forma de que usted pueda controlarlo, pueda localizarlo. Entonces, lógicamente, frente a esa situación, y tal como dice Jové Rodríguez, tampoco la prisión preventiva no lacera la presunción de inocencia, porque nada tiene que ver la prisión preventiva con la presunción de inocencia. La presunción de inocencia cede cuando hay una sentencia ya definitiva que ha adquirido la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgada. Es decir que mientras eso transcurre, hay que presumir a la persona imputada como inocente, pero la medida cautelar es una medida, es un instrumento para llegar a un fin. Es decir, no te estoy aplicando una medida de coerción como una condena. Si puedo dejarte en libertad, para que tú esperes tu juicio en libertad, debo dejarte, pero lógicamente, si frente a las condiciones que tú me presentas no hay forma de evitar el peligro de fuga, no hay forma de evitar que tú constituyas un peligro público porque pueda distraer pruebas, pueda entorpecer la investigación por tu poder, yo tengo que tomar una decisión para resguardar eso, para asegurar que tú te vas a presentar a todos los actos del proceso. La gente piensa que la cantidad de medidas de coerción que se impone en este país, la prisión preventiva, pero si se van a las estadísticas, aquí hay tantos procesos y ustedes hacen una comparación de la cantidad de gente que está en libertad y la cantidad de gente que está privada de libertad por prisión preventiva como una medida cautelar y se darán cuenta que la cantidad que está en libertad es mucho más que la que están guardando prisión. Y dentro del propio marco constitucional, ¿cuál es su opinión sobre el alcance de la garantía del derecho a la defensa? Bueno, el derecho a la defensa es tan amplio que yo entiendo que incluso restricciones procesales que se le imponen al órgano acusador, hay que darle la ventaja al imputado. ¿Por qué? Porque el imputado es que está frente al Estado, que es poderoso, a esa maquinaria poderosa que se llama Estado. Entonces, el imputado es uno. A veces usted ve que a un imputado en un proceso, a un ministerio público se le rechaza una prueba. Sin embargo, al imputado se le admite. ¿Por qué? Porque el imputado tiene que estar en todo estado de causa en condiciones de defenderse. Gracias. El magistrado, el diputado presidente Camacho. Soy un presidente que respeta la Constitución y las normas. Para usted, magistrado, ¿qué significa, o pudiera usted ampliar un poco más sobre la supremacía de la Constitución? Mire, fue Hans Kelsen, un austriaco, que en 1920 creó una pirámide y en el vértice de esa pirámide colocó la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque él decía, mira, tiene que haber un órgano supremo, ese pacto social supremo, de manera y forma que todo lo que haga el legislador, todos los actos que emitan los órganos del Estado deban estar ajustados a esa Constitución. Por eso esa supremacía de la Constitución, que es una de las competencias del Tribunal Constitucional, es que siempre que ella esté en un tope, que ninguna ley adjetiva, que ningún acto pueda contravenirla en su contenido esencial. Eso es lo que es la supremacía constitucional. Senador Paliza. Buenas tardes, magistrado Vargas. Siguiendo una respuesta a una pregunta de la consejera Castillo anterior, en la cual usted se refería a la prisión preventiva, yo quiero que usted, por favor, nos profundice un poco más en este sentido. Yo sí soy de los que creo que en República Dominicana la prisión preventiva es la regla y la inocencia o la presunción de inocencia es la excepción. Pero hay que ver la estadística. Perdón. Sí, pero ahí no quiero entrar. Pero usted ha conocido algunos casos recientes en materia de corrupción administrativa importantes, en donde algunos de los imputados usted mantuvo en prisión preventiva a otros,
a otros no, otros tuvieron una suerte diferente. Parecería que los que tuvieron una suerte diferente eran que tenían quizás más condiciones para estar en prisión preventiva por las consideraciones del propio caso. Entonces pregunto yo, en un caso como este, o en un caso donde hay varios imputados, ¿cómo medir o cómo colocar sobre una balanza una responsabilidad tan seria como esa, de determinar quién se mantiene en prisión y quién no? Y por favor, profundice un poquito más sobre ambas inquietudes, tanto de la consejera Castillo como mía. Bueno, eso tiene que ver con la propia experiencia, el nivel de razonamiento del juez. Miren, primero tengo que determinar los niveles de vinculación de cada uno. Por eso, cuando yo voy a conocer una medida de coerción, yo no admito que me presentan a los imputados de manera global. No, yo le digo, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hizo Luis? Entonces tengo que valorar la gravedad del hecho. Y después que pondero todas esas cosas, también hago un juicio de proporcionalidad para ver si con la medida de coerción menos gravosa puedo lograr el fin, que es que toda la gente se presente a todos los actos del proceso. Si no logro eso, entonces a la última medida que yo recurro es a la prisión preventiva, ya porque no me queda de otra. Pero usted puede estar seguro que de mi juicio de proporcionalidad, lo primero es tratar de que la persona conozca su juicio en libertad. Gracias. Le quedan 2 minutos, utilícelo para que explique su situación de las 24 a 48 horas. Gracias, señor presidente. No, lo que quería decirle, señor presidente, es No hay agua. que usted sabe cuál fue el resultado. ¿Cuál fue el resultado de esa decisión emitida por mí? Oiga, ¿cuál fue el resultado? Mire, el 19 de julio del 10 de febrero del 2015, el Congreso, diputados y senadores, aprobaron la siguiente modificación del Código Procesal Penal. Dice: la autoridad policial que practique el arresto de una persona debe ponerla sin demora a la orden del Ministerio Público para que éste, si lo estima pertinente, disponga directamente su puesta en libertad o solicite al juez la medida de coerción que corresponda para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, evitar la destrucción de pruebas relevantes para la investigación, proteger a la víctima o a los testigos del proceso. La solicitud del Ministerio Público debe formularse luego de realizar las diligencias indispensables y, en todo caso, dentro de las 48 horas contadas a partir del arresto. Entonces, fíjese cómo el legislador reconoció que había cometido un error en la ley 7602 y entonces lo corrigió aquí en la ley 1015. Y no solamente eso, tengo para decirle que también en el Código Procesal Penal hay otros artículos que también tienen problemas de inconstitucionalidad, pero están ahí y que en un futuro habrá que corregirlo. Como la propia Constitución de la República, señor presidente, que aunque usted no lo crea, tiene una contradicción que no sé cómo los senadores y los diputados no lo han advertido, y es la contradicción que surge entre el artículo 86 y 87, donde se habla de la inmunidad de los legisladores, donde establece el 87 que el legislador es inmune durante su mandato, salvo que la Cámara, que es la dueña de ese privilegio, autorice el retiro de esa inmunidad. Pero ya esa discusión tendrán que llevarla a cabo como parte interesada el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
Muchísimas gracias por su comparecencia y mucha suerte. Quería, señor presidente, a los presidentes no se le hacen preguntas, pero en la casa me decían, ¿qué es lo que come el presidente para tener tanto vigor? Y yo le dije, es un secreto de Estado. Bueno, Muchas gracias. bueno, gracias a usted, señor presidente.